¿No quieres? ¿No? No, sí, pero nunca dije no. Dije lo que tengo es mucha sed. Muchas veces, Pero ahorita me salgo a tomar. No agarran ni nada. No, sí, disculpa. No, es que me quedé distraído de que me hablaron para trabajar. Pagando mi deuda de Pachicual. Dale. Ah, mira. A pagar la deuda. Ay, tengo un poco cayéndose. Espero que no vaya muy meloso por ahí. 5 idiomas. Mashitlacuacan Cuali, buen provecho. Cucharita. Esa ya me la sabía. Mashitlacuacuacual. Mashitlacuacan Cuali, muy bien, buen provecho, disfruta. ¿Tú no le diste clases de náhuatl a Genaro? Genaro. Allá en los lavaderos. No, pues. Él nos enseñó mucho. Perdón, me voy a No es Gerardo. Gracias. Gerardo Roque se llama. ¿Genaro qué? Roque. Es bueno también. ¿El maestro? Si quieren repetir toda la Pues también los lavadores era Gerardo Roque. Yo no sé lo conozco yo. Él tocaba allá por Santa Cruz. Es buen gobernador. Muy bien, necesitamos comida nuestra tlacuali. Vamos a pasar esto. En nuestra cultura originaria, todo lo que recibimos lo recibimos con la mano derecha. Y todo lo que damos lo damos con la mano izquierda. Entonces entrego con la derecha. Y entrego con la izquierda y recibe con la derecha. Muy bien. Ahora pásela a su compañera. Igual. Del mismo modo. Muy bien. Recibe con la derecha. Y pasa con la opochtli. 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 Opochtli, izquierda. Yekli, derecha. Yekli recibe. Y Opochtli, maca. Tlaxcamat. Tlaxtlahuac. ¿Recibo con la izquierda? Recibe con la derecha. Yekli. Yekli. Yekli es derecha o de frente, también puede ser. Crema, ¿ya todos tienen? ¿Ya todos tienen? No sé si es tuyo. Cuálica. Esta ya la hemos visto, es la que practicamos en nuestras primeras clases, que es nuestro vocabulario para ir pidiendo información. Vayan observando, vayanlo viendo. ¿Cómo lo tenemos? Y bueno, Sí, qué bueno. a ver, ¿quién quiere empezar? Akin Tlatlanis, ¿quién quiere preguntar? Chitesh Tlatlanis, pregúntenos. A ver, ¿quién quiere? Akin, Kitosneki, ¿quién? Akin y Tlatlanis. Chitechtlatlanis. Nosotros preguntamos. Xitla. Ah, aquí es que me equivoqué. Estaba buscando esta. Observa, vamos a observar. Chitechtlatlanis. Pregúntenos. Voy viendo la partícula chi. Vamos a empezar con eso. ¿Sí, adelante, adelante? Sí. Ay, ¿cree que Kitosneki, guajolote y pan? Ah, ya me equivoqué. Sepa otra vez. ¿Creen Kitosneki, guacholo y pan caxtilantlantoli? Huexolo, Tistosneki, Guajolote y Pancastilanantoli. Ah, ¿qué vas a acabar? Que macatzi, muy bien. Adelante. Y pregunta, ¿Ken Moicola, cómo dijiste, guacholo? Moistoa. No, pero ¿cómo lo escribiría? Sería Ken Moicola, Aquel Moicuiloa. Ken Moiculoa, Está atrás. Wash. Esto no está aquí en esta ficha. ¿Acuerdas que fue la última pregunta que hice? Ah, sí, la paso. Moiculoa, ¿Cómo se escribe? guacholo, Huexolo. Huicholo. Que macatzi. Huexolo, Moicuiloa. Yuki. Huexolo. No, pues por razón no lo entendieron. Xolo. Nada que ver, guajolo. Qué va. Xolo, amigo entrañable. O Ah, puede ser Venus también.
Güey, grande. El gran amigo, güey solo. ¿Qué onda, güey? De ahí viene- Puede ser que venga el güey, ¿no? Grande. De ahí viene, de ahí de viene. ahí viene- ¿De dónde viene ese güey? Nada más que ahora la RAE lo aceptó como camarada, sinónimo de camarada. ¿Neta? Sí. Güey. Qué jala. Sí, con G y diéresis. Bueno, pues a mí un guajolote un día aceptó. me dio una corretiza, pero sabrosa, ¿eh? Justamente por eso se asocia al gran amigo porque protege las casas. Lo- O sea, la- como perrito. Lo que ¿verdad? ahorita, ajá, exacto. La idea que hoy tenemos de perro es la que el guajolote fungía anteriormente a la llegada de la edad del perro como protector del hogar. Sí, pues esponjón, toda la cosa. Que marca, sí. Es guajolote, pero es vintero. A ver, Natsin, Chitextlatlanes, pregúntenos. Ken Moitoa Arcoíris Ipan Macehuatlotón. Akin Kimati, ¿alguien sabe? Arcoiris, Moitoa, Usamalo. Así se llama. Samalo. Usamalo, ¿qué más? Yo fíjate que esto lo razoné como Clapali o alguna onda así. O cual Messi Clapali, una cosa. Algo con colores, ¿no? Ajá, algo con colores. No me imaginé que fue una palabra en sí misma. Ajá, que es una propia entidad en sí mismo, exacto, justo eso. No se construye de otras, ¿no? Sino que por sí mismo tiene ya una Sí, construcción. porque ya es Pero que. igual se traduce arcoíris. Como tal arcoíris, no. El Kusamalo sería algo así como ¿qué sería? Pues algo como que está flotando, como algo que está proyectado en el A mí Alot me suena a guacamaya, ¿no? Alot. como algo, aquí está como el color, ¿no? Aquí está. Mike me sonía como manita o mano. Mike. Pues podría yo, con mucha imaginación, usar cual Messi de bonito, ¿no? La bonita mano de la guacamaya, ¿no? Podría ser una interpretación. Bueno, se me ocurrió así. ¿Qué más? ¿Un Kusamalo? ¿Qué es un Kusamalo? Oye, ¿tiene que ver con el Cusamala? No, No. eso vino del Quetzal, ¿no? Ajá, eso viene de Quetzala. Oh. Sí, que Macatsi. Muy bien. Ah, ¿quién más quiere preguntar otra? Este es el náhuatl, ¿verdad? Y la traducción es inmediatamente esto. ¿Qué más es la interpretación que tenemos abajo? La interpretación. Que Macatsi. Y aquí es cuando queremos pasar del náhuatl a castellano. Mira, ya tenemos uno que. Casi. Ah, mira, al respecto, mira. Ay, cayó, güey. Ya. No. Ya, ¿Puedo tomar ahora, otro arroz? No, claro. lo preguntamos ya en la Pero te iba dirección a de decir otra cultura. cosa. Y pues bueno, ya también nos permitieron, pues en sí, pues bueno, también traerle las copias, porque no sabemos si podemos traerle o no las copias. Y también, pues bueno, en el caso del OK, también si no pueden traer algo, también la sanción va a ser el equivalente. ¿A cuánto le quieren poner su sanción? Un poco, pero usted soñará. ¿Cuánto van a hacer? Vamos a ponerlo aquí en 5 pesos, ¿qué? ¿En clase cuánto lo tenemos, Almansinos? Ok, 10. en 10 pesos, sí. Oye, pero no me lo pongas en el Qué pizarrón. bacán, sí. Es como su gestión, o sea, me di cuenta de que él me dijo, es que te pones nerviosa. Dije, sí, pero aparte era una sugestión, parece que era como si me pusieras un letrero con lucecitas de dilo. ¿No? ¿Así? Todo lo contrario. Entonces, sí, es que lo quito. Entonces, entre mi rebeldía, No, está bien para que digamos, eso no. la Ok. sugestión. ¿Qué te dijiste? Yo estuve viendo en las redes sociales todo que ya está muy. Que ya lo tomamos de la cotidianidad. Así totalmente. Ese y el vale. Sí, que el vale como que surge, lleva 3 años, algo así, que me choca. Suena Vale. Por eso, pero ya está ahí también. Muy bien, ya llevamos. Es lo que te iba a preguntar a ti también. Sí, aquí en todos lados, es que esto es en todos lados, es una constante en todos los lugares. Muy bien. Que marcarse. Aquí. ¿Creen que Tosneki Ashishkali Ipan Castilan Tlaptoli? Ashishkali. Ashishkali. Ashishkali, Kictosneki, Mijitorio. Hueles mijitorio, hueles urinario. Exactamente. Sí, eso es. Viene de shisha, una forma de decir. Antes de que lo escribas, entonces pregunto, ¿Ken muy cuiloa
Ashishkali. Ashi como Ashishkali. ¿Qué va? casa de las aguas o algo así. Ashishkali o Shisha. Shisha. ¿Puedo poner mi nombre de siembra o de esclavo? El que gustes, como te sientas, como quieras. Libre. Ashishkali es algo así como el recinto o la construcción. Recuerden, Kali, edificación, construcción. Casa. Y Ashish es como agua, orina, agua de persona. Por ejemplo, esto es interesante porque una taza, por ejemplo, de baño, si nosotros vamos a hacer del uno, es una Ashishkali. Pero si lo hacemos para otra cosa, ese mismo instrumento es otra cosa exactamente. Se convierte, por ejemplo, en Huitlacali. Así de plano. Hay otro Cuica. que, ajá, que va. No, Huitlacoche. No, Cuica es excremento. Que va como explicación. Huitlacali. O Huitlaloya, también puede ser Huitlaloya. Vamos a ponerlo como Huitlaloya. Huitlaloya. Como el lugar donde constantemente, pues va a sonar chistoso, pero es el lugar donde constantemente entra y sale Huitla. Huitla, excreción. Y la terminación Loya nos da este lugar donde una idea de constancia, de entrada, salida, de aparición, desaparición, Como la parodia. aparición, ajá. Tlacualoya, por ejemplo, restaurante. O sea, que algo ocurre y después ya no. Que va, muy bien. Akin, ¿quién más? Tlen. Shisha, ¿qué significa? Shishat, orina. Shishat. De ahí el Shishaloya o Ashishakali. Ashishkali. ¿Qué más? Shiteshtlatlanis. Clientitos, nene. Perdón. Adelante. Tlen, Quitosneki, ancestros y Pancastilantlahtoli. Sansel. Ancestros, Pictosneki, ancestros y Pancastilanta. Nada más yo sería como Perdón. Es igual. Coli, huevo. ¿Quién moitoa, ancestros y Panmasehuatlahtoli? Que acá, sí, esa es una pregunta bien interesante. Para ti, ¿quiénes son tus ancestros? Me quiero referir a mi cultura azteca, mexica. Por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? Porque aquí dicen, no, mis ancestros somos españoles, ¿no? Mis ancestros son... Yo siempre digo 50-50. O mis ancestros, mis abuelos, ¿no? Por ejemplo, esos son diferentes, ¿no? Directa. Yo siempre digo 50 y 50, español y 50 y 50. No, bueno, el otro 50 de Pero aquí. ya no sería 50 y 50. No, digo, pero así decir por decirlo así, no bien tajante, español y azteca, ¿no? O mexicano. Lo que parece que sabe de Entonces aquí. sí se puede decir ancestros para nuestros abuelos, padres, etcétera, bisabuelos, tatarabuelos, y también para los Es que me estoy dando cuenta indígenas que depende del... que vivieron hace mucho. Es que todo el mundo sería nuestro ancestro. Ajá, pero me estoy dando cuenta que el náhuatl hace referencia a los inmediatos o a las... Son Como diferentes. la otra vez no cambia la palabra. Exactamente. Una voz es descriptivo, que no se caga. Por ejemplo, en este sentido, los ancestros, como los antiguos mexicanos, hay una palabra en náhuatl que lo llaman como la huehuemexicayo. Es exactamente el concepto que tenemos como prehispánico, la idea de prehispánico, o que en una forma más propia es precuautémico. Quien parte la línea, ¿no? Acá. Exactamente, de antes de Cuauhtémoc y después de Cuauhtémoc. Si todo lo anterior a Cuauhtémoc se le conoce en náhuatl como la huehuemexicayo. Y por ejemplo, a tus ancestros, como tus abuelitos que ya fallecieron, por ejemplo, se les puede llamar los huehueme. El plural, ¿no? Quema. Huehue. Los huehueme, tus ancianos, tus viejitos. Y si le pusiéramos, digámoslo así, tlacahuehueme, Como ancianos personas. o sea, mis ancestros
ancianos, por inmediatos no va. Pues puede hacer referencia a cuál de los dos. Por ejemplo, ahí tenemos entonces la palabra que mencionaba, la palabra coli. Es abuelito. Yo por ahí me fui. ¿Qué va? Coli, quitosneki, curvado, anciano o abuelo paterno. Abuelo masculino, que diga. Abuelo, sí, abuelo masculino. Ah, sí, porque yo creo que. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué más Es exactamente? abuelita. Pesa como abuelita. Porque está Sifli, exactamente. Sí, yo creo que también se dice. Es parecida a una liebre. ¿Qué más? Sifli, quitosneki, abuela. Iwan, quitosneki, liebre. Sí, Iwan, quitosneki, luna. Luna, liebre o abuela. Sifli. Pero Esa no, tiene la no. misma Coli, pronunciación. abuelo, ¿verdad? Coli, Sí, abuela. tiene la misma. ¿Sí? ¿Cómo? Porque a mí alguna vez alguien me dijo que no era lo mismo la pronunciación de abuela, a liebre. Sí. Tenía una diferenciación en la H, creo que no se pronunciaba Sí. en una y en la otra sí. Sería Por eso así. tenía uno que tener mucho oído para pronunciar ya dijera No. abuela o en eso. No, porque no está la U presente. Si tuviera la U, sí se quita. O esta es una de las deformaciones que pasaron cuando nuestro idioma pasó a este sistema de escritura. Tal vez se perdió esa sonoridad y escrito se escribe de la misma manera, ¿no? Pero ahora tal vez ya es de otra forma, ¿no? Entonces, sí, hasta ahora los ancianos, igual que les pregunta todo, es Sifli. Sifli. ¿Qué dijiste que era? Liebre, anciana y Luna. Luna en un sentido poético. Ahí lo Figurado, ¿no? Exactamente, abuela Luna. Coli. Entonces, Huehueme es nuestros Es ancianos. como decir ancianos, los que conocieron, por ejemplo. Y por ejemplo, los ancestros de la mexicana. Así, El huevo mexicano. así, ancestros. Ancestros precuautémicos, todos los precuautémicos. ¿Qué va? Sería válido también para Maya, Seri y todo eso. ¿Qué va? Casi. Ah, ok. Ah, mira, ahí tenemos un Bueno, huevo Maya. Maya yo. ¿Qué más, sí? O huehueanahuacayo también. ¿Cómo era Ocachi? Cachicual. O también la huehueanahuacayo. Eso ya incluye a la mexicanidad, ya es como toda esta configuración continental. Aquí yo confundo, no Porque sé, no todos se consideran mexicanos. aquí yo confundo Anahuacayot y le metí una H, ¿no importa? ¿En dónde? ¿En vez de aquí? ¿En Gua? Anahua, porque digo, en el castellano le ponemos H, ¿no? Ana. Muy bien. Justo de eso va la clase de hoy. Qué bueno que va por ahí. Qué bueno que no sabemos Es lo que te eso. iba a preguntar, ¿por qué le pusiste doble? Muy bien. Porque bueno, vamos a regresar que este sistema de escritura es solo auxiliar. Justamente por eso lo escribo de maneras diferentes, de una monada no constante, para no casarnos con un solo sistema de escritura. Vamos a verlo porque les voy a pasar entonces ahora esta copia. Entonces no importa tanto cómo se escriba, sino cómo suene. Por ejemplo, la partícula W-wa suena igual que con H-U, wa. Anahuacayot, Anahuacayot. Es como si esta la escribiéramos con W o sin H. Igual sigue siendo hue. Adelante. Sí, hay unas muchachas que están en las redes que ponen la W y pues como es Japón en inglés, ¿verdad? Dice que Siwak se puede decir Sibat, según ella, ¿eh? Y cuando puso Noques, pero a lo que voy es que como me estoy distrayendo. Adelante, eso es práctica, una práctica. ¿Tienes A lo que voy es que no es nuestros o mi. Mío. Entonces cuando dice mi mujer, que dice ella, se podría pronunciar, lo saca con su papá, ¿eh?
Nociva. Ah, es la rubia. Sí. Sí. Entonces yo puse atención en eso Poli, ¿no? porque decía, ay, fíjate, de ahí viene nociva, o sea, mala. Se hizo yo creo que un juego de palabras, pero lo dio muy como en serio. Y dije, pues para mí no sería, Siwat, Lo que sería interesante es que esa persona estuviera en una comunidad nahua hablando con las para que la personas. pusieran en Y su lugar. entonces ya diríamos si es una persona. Y sí, es exactamente la rubia esta. Porque yo me he dado cuenta que soy mucho Y más. yo la verdad me indigné, me dio coraje porque, no sé si me toman, tengo dos. Ya te lo tienes, sí, ¿verdad? Me caí en mi copito. Yo me indigné porque dije, bueno, ¿cómo es posible que no sé si hay una academia, yo creo que sí, inglesa de la lengua, ¿verdad? Está peleada con la academia Real Academia Española porque no quieren aceptar la W y en el sajón no se quiere aceptar el sonido de la letra E, no lo ponen en sus alfabetos. Entonces digo, ¿cómo es posible que vengan a imponer acá la W que diga nociva? Nociva. Y luego sale el juego de palabras, yo creo que dice, pues es que de ahí viene lo que es nociva, la mujer es nociva. Claro, claro. Ahí sigue la lucha Nada más cultural. en época de menstruación. No voy a cristiano. Es Siwat, pero yo creo que digamos de sus días dice nociva. Pero fíjate que tal no puede Entonces, ser porque hay una veintena donde al hombre le hacían función sobre el miembro para simular el sangrado menstrual. A los guerreros, ¿no? Ajá, por eso los guerreros. Entonces no podía ser ni sucio, ni feo, ni nocivo, como dices. No, nada más que yo creo que esta lo dijo muy en serio, que pues, yo la verdad lo sentí así como, "Che, ¿cómo vienes a imponer la W? Y luego queriendo estructurar una gramática en donde esto eran glifos, ¿no? Totalmente. Ideogramas, ¿no? Pues, es fuerte, mi niño. Otra cosa es que No la veo. es grosero que otras No, la vi, y otras no, ya agarré y culturas dije, no, esta hagan chava es interpretaciones y influencer, de una y cultura que la no verdad, conoce. para mí, A mí se hace muy absurdo. muy Como grosero. desde la otra edad, ¿no? Como haciendo los documentales, miren, esto es lo que Sí, intentan es- decir, ¿no? Es como decir que equivocan el lugar donde nacen los dioses. Pero si desglosamos la palabra, pues vemos que a lo mejor y ni siquiera es eso, ¿no? pero ahí se dice que es por confusión de los frailes, ¿no? Que la relacionaron con el latín teo, que era Normalmente Dios. todo. Ay, güey, uy, sí. Normalmente todo es Para por mí confusión de es los- armonía, A mí se me gira. Muy bien. energía. ¿Quieren hablar un poco de eso? ¿Quieren Si quieren, dilucidar un poco sobre esa palabra? bueno, Antes de comenzar, porque bueno, vamos a adentrarnos sobre el sistema de ¿por escritura. dónde empezamos? ¿Izquierda o derecha? Las opiniones, pues. ¿Qué va así? Porque vamos a tomar un poquito. ¿Por qué es interesante ese tema sobre el teo? Porque está viendo estas Me confusiones. voy a aventar a hacerlo yo primero. Bueno, según esto, muchos danzantes dicen que teos viene del griego teo y del latín deus, que significa Dios. Lo cierto es que muchas comunidades nahuablantes, por ejemplo, Sierra Norte de Puebla, ni siquiera tienen una idea de lo que es Dios. Casi todo el mundo se acerca a esta entidad como una fuerza de la naturaleza, vamos a decir. Es decir, como si el agua, pues no que fuera un dios, sino que es una esencia necesaria y por consiguiente sagrada, en el sentido de que hay que respetarla. Lo que hablábamos hace 8 días. Y lo mismo pasa con otras entidades. Y no es que fueran politeístas en un sentido estricto, sino que más bien había una especie de integración. A mí me gusta llamarle sustentabilidad, a mí me gusta llamarle así, porque yo me doy cuenta que era eso. Y para hacer la chinampa es porque tenías que saber mucho de cómo sobrevivir. Por ejemplo, si ibas a una campaña muy lejos, pues adelantar a la gente a hacer las chinampas y cuando llegaran guerreros y pueblo, pues ya hubiera alimentos preparados. Para mí es un conocimiento o una integración muy grande con la naturaleza. No en este sentido payaso de que la matista tierra, no, en un sentido real de que sabes las propiedades de la materia, de los nutrientes y sabes cómo aprovecharlos y usarlos, ¿no? Porque yo luego les digo mucho en broma, ¿no?
que luego hacen sus rezos y digo, bueno, y ya te tomaron 1 kilo de arroz para los que no tienen que comer. Y no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí veo mucha diferencia entre darse acá sus guayabazos y realmente saber lo que se está haciendo. Y eso es lo que creo que tenían los abuelos, en este concepto de que algunas cosas requerían ser sagradas y tratadas de cierta manera para que producieran. Y un poco lo que hablábamos del agua de la clase pasada, pues lo vemos que es muy real, ¿no? Si tú al agua muerta le das vida, le revitalizas y le rezas y le hablas, pues cambia su composición, ¿no? En este sentido, para mí, pues ese teo se refiere a esa energía vibrante de la naturaleza. Hasta, bueno, hay quienes dicen que tonatio, pues viene de no, tonal y yahui, ¿no? Lo que viene irradiando. ¿Irradiando qué? Pues luz. Y luego, solo para cerrar mi idea, lo que yo he oído, es que también teo tenía que ver con el titilar de las estrellas. Ajá, como este parpadeo de las estrellas, y que también tiene que ver, por ejemplo, en el ometeo, este parpadeo significa lo que sabemos a la luz del día, es decir, yo percibo la luz y aprendo, pero cuando cierro los ojos, sigo viendo y sigo aprendiendo. Entonces, de esta dualidad luz-sombra, hablando exclusivamente en términos de conocimiento de gramatinina, pues sería esto, lo que puedo aprender a la luz y lo que no, y lo que puedo aprender cuando hay ausencia de luz, que no quiere decir que, o de una dualidad que está ahí, latente, pero que no deja de ser conocimiento, ya esté presente o no esté presente. Y de ahí viene esta idea de las dos, o de la dualidad, ¿no? Que era tan importante para bueno, los pueblos antiguos de Mesoamérica, ¿no? Y pues esa es la idea que yo tengo, ¿no? Del teo, que es más como esta energía o esta integración con la naturaleza y esta dualidad luz-oscuridad. Y ya, bueno, más allá de los mundos y otras concepciones, que ya es algo más profundo, pues es lo que yo he escuchado, ¿no? Al respecto. Igual muy bien. Bueno, y por último, me parece absurdo que queramos comparar lenguas que no tienen nada que ver ni con el contexto, ni nada. Sí, que no pueden estar integrados en No ese puede estar momento. integrado el mismo concepto porque, pues no, son cosas que ni siquiera empatan. Sería anacrónico, ¿no? Ni siquiera empatan, exactamente, ni siquiera empatan en espacio-tiempo. Claro, exactamente. Eso sí es absurdo. ¿Alguien quiere aportar algo más? Y yo sé que coincide con lo que el compañero comenta. Con respecto a eso último que dices, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque generalmente se buscaron analogías con respecto a las palabras, ¿no? Pues si es Teo, entonces viene igual de Teo, Dios. Y ahí viene, creo, por eso el problema en cuanto a los pensamientos, ¿no? Que pues son culturas distintas que no podemos decir esto es igual que esto. Empalmar a la fuerza. Empalmar a la fuerza. Y entonces yo también me voy bajo ese término que tú dices. A ver, a mí según me dijeron que Teotihuacán era algo así como lugar donde abunda la energía, algo así, ¿no? Solar. La energía. Porque de hecho el nombre es otro, es como Tehuacán, no, ni siquiera es la palabra en sí que se ha venido manejando. Hay un estudio de la UNAM reciente sobre la palabra Teotihuacán. Y ya se dieron cuenta que era otra cosa y también ya se dieron cuenta que no eran al sol, sino que estaban dedicadas a crear. No sé. Y o sea, ya hay varias observaciones interesantes. ¿Alguna vez fui a Teotihuacán y me llamó la Necesitaría atención? yo echar memoria, pero te Que estoy vi algunos como fotografías. Mándame el grupo a ver si vieron uno. Que se veía Vale. no, perdón, fue en Cacasla, que había lugar, pictografías donde se veía como si hubiera mar
porque había ciertas especies que pertenecían al mar. Y pues Cacasca está en una montaña, está en parte elevada, ¿no? Pero yo creo que sí tendríamos que ver qué había en ese momento, en ese espacio, en ese lugar, para ver qué representaba o qué función tenía ese lugar, ¿no? Entonces, y trasladarnos a esos tiempos, pues sí está. Pero es que Cacasla tuvo influencia maya para ser dibujado. Entonces, por eso los mayas influenciaron en los dibujos, o sea, su influencia fue. Ajá, porque de el hecho dibujo. algunas figuras se ven como. Sí. Y venía de la relación que había con Xochicalco, que era el punto internet. Entonces, por eso es que estaban conectados y por eso es que aparecen esos dibujos. Lo que pasa es que, bueno, yo también creo que ahí el término cosmovisión sí era bien válido, porque aunque fueron variando en lengua, en espacio-tiempo, el concepto, y yo lo veo muy claro en la matemática que usaron los mayas pues es la misma que usaron olmecas, aztecas, teotihuacanos. Entonces este sistema vigesimal aparece en latente, incluso en países muy al sur todavía lo seguimos viendo, ¿no? En Honduras, así, ¿no? Todavía se siente esta influencia tan fuerte del sistema vigesimal. Y cómo toda esta visión del mundo, o clamatilina, como le queramos llamar, se integraba, no llegaban a agandallar y destruían todo, sino que como que había la necesidad de absorber conocimientos, reciclarlos y luego reinterpretarlos en una nueva forma. Porque si tú ves el códice Meyer, el Verbari, la página 1, y luego lo migras al calendario solar, calendario azteca, solario, como le quieran llamar, y yo lo conozco así como calendario azteca, así que era chiquito. Pues ves lo mismo, ves la misma, nada más está representado, digamos que de una forma mixteco-zapoteca, y acá está expresado de una forma mexica. Y si tú ves ahí una página en el códice 3D, la 52, donde ves exactamente el mismo esquema que está viendo en el Verbal, el norte, los 4 puntos cardinales, y las abuelas y los abuelos, y la abuela. Y ahí Es que está. como dice el maestro, sí es complejo hablar de todo eso, porque eso que dices, pues eso nos demuestra de todo el caminar que siempre estuvieron haciendo los abuelos, ¿no? Sus movimientos cíclicos para ir adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Hace poco leí un escrito de una historiadora de la UNAM que decía que en Teotihuacán habían llegado mixtecos y que habían asentado ahí este conocimiento mixteco en Teotihuacán. Bueno, eso no es ningún misterio, de hecho, se cree que Teotihuacán era una ciudad cosmopolita, entendiendo cosmopolita como un lugar o una gran tolanca, también se le llama, donde se concentraban diversas. La Ciudad de México de ahora. O Nueva York, ¿no? Aunque está el barrio chino, el barrio japonés. Una Roma. Exactamente. Ajá, es así, Es algo que o Babilonia, ¿no? Una Roma. Con la Tenochtitlan, así también se les conoce. Entonces, son metrópolis que ya no tienen una identidad propia, digamos, ¿no? Hace poco escuché, no sé qué tan cierto sea, pero por la cita textual, de que incluso encontraron en los ataúdes egipcios cocaína. ¿Cómo? Se supone que ni siquiera había un contacto cultural. Ahorita que tocas ese punto, dices tú que algunos danzantes tienen el concepto del griego que significa qué, Teo y Teo, Roma, ¿qué significa? Dios, y el otro. Teo. Vamos para allá, justamente es para resolver esa duda. Entonces, brevemente, yo digo, ¿por qué los danzantes se basan en eso? No sé, es mi ignorancia. Si se conocían los mismos. Por eso, bueno, es que el problema del danzante es que es muy complicado. Existe un tipo de danzante que viene de una línea religiosa. En 1942, el maestro Alfonso Caso Andrade y su cuñado Vicente Lombardo Toledano comienzan la revolución cultural en México. Entonces ellos empiezan a darse cuenta, ellos acuñan la palabra otredad y se dan cuenta de que tan valioso es el eurocentrismo como concepto, pero tan valioso es que quitemos el eurocentrismo y veamos a las cosas como son.
desde, Y a lo que desde voy- su propia naturaleza. Entonces ellos se dieron cuenta de que el danzante, por ejemplo, fue obligado a usar plumas de avestruz que no se usaban, que les pusieron un mandilón para que no mostraran su cuerpo atlético, que no lo mostraban porque el español se avergonzaba. Que estas danzas de las niñas de Xochiquetzal, que casi siempre eran semidesnudas o desnudas, pues eso era muy vergonzoso, entonces había que darles cosas. Luego les quitaron el ayacasque y le dieron uno de fierro, y luego, como si fueran bozones de la corte, les dieron una guitarrita. Por desgracia, cuando tú pues, pierdes la identidad, ya no te das cuenta y crees que porque tu papá y tu abuelo lo hicieron es correcto. No, y a lo que voy, Y bueno, perdón, y por último, la gran revolución cultural se trata de eso. Esto que estamos haciendo para mí es una gran revolución cultural, de eliminar ciertos conceptos para poder ver los reales. Esta palabreja es de las más dañinas. yo a lo que voy es esto que se me hace incongruente, ¿no? Lo que acabamos de tocar del griego y lo que significa, porque No sé. pues yo creo que vinieron los españoles y pues 3 años de que un cogobierno, ¿verdad? Hernán Cortés con Moctezuma. Sí, ¿verdad? ¿Fue el último? No, Cuauhtémoc. Fue Moctezuma. No, Cuauhtémoc lo tomaron preso y se lo llevaron a Sí, no. sus... Bueno, No, lo asesinaron por- el cogobierno que hubo, Es que destruyeron todo cuando ya dijeron vamos a atacar. Atacaron y destruyeron la mayor parte, ¿no? Destruyeron la mayor parte. Y yo a veces dudo de los códices. ¿Por qué? Porque fue un rescate oral de los pocos que agarraron, pero los verdaderos abuelos que sabían y tenían conocimiento, muchos se murieron, muchos se suicidaron y muchos huyeron a las montañas. Entonces, los mataron, y a otros los puse en la guerra, los maté, todo eso, pero lo que voy a decir es que que, sean así, ¿no? pues sí, hay que tener un criterio porque qué bueno que se rescató eso, ¿no? Pero, pues sí, los jesuitas no lo tomaron como debía ser o como era. Hay una peli por ahí que se llama Tlacuilo, que ellos hablan de que el rescate de la lengua pues, va a llevar más o menos 300 años a darle su reinterpretación. Lo dice en ese documento. Entonces, sí es importante Estamos empezando. que no solo veamos la cuestión académica, porque también las cuestiones académicas se han vuelto un poco mafiosas en el sentido de que, bueno, se lo dijeron en el siglo XVI, ellos lo vieron, ellos lo estudiaron ahí, pero no se dan cuenta que en el siglo XVI los españoles venían de la Inquisición. O sea, si tú hablas una lengua extraña, te mato. Si tú ves ese ídolo feo, quién sabe qué es, te mato. Si, o es demónico. ¿No? Y para hacerlos creer en la religión tuvieron que disfrazar sus ídolos poniéndole el yeso o la figurita de la nueva religión para que la aceptaran. Pues hace poquito, fíjate que descubrí que Chalmán, eso era una palabra que sí existía en el náhuatl, que se refería a personas que habían pasado por el proceso de muerte y habían resucitado. Y mira qué bien les vino la palabrita para el Tezcatlipoca ponerle Chalmita. Fíjate cómo les cayó así como... O sea, a mí luego sí me sorprende la cantidad de coincidencias o el destino que a lo mejor ya estaba marcado, como ellos, los mismos abuelos lo sabían, ¿no? Pues iba a venir un periodo de gran oscuridad, ¿no? Pero se me hace interesante porque luego, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que hasta esos detalles, o a la inversa, como ya existían estas palabras, pues ellos simplemente las acoplaban a su antojo? Sí, porque no había forma de decirles que no. Cuernavaca, yo me he dado cuenta que le cambiaron el nombre a era Cuauhnáhuac. Como en lugar de los árboles o algo así. Cuauhnáhuac. Entonces se les hacía muy difícil pronunciar a los españoles Cuauhnáhuac y decían, el cuerno de vaca, Cuernavaca. ¿No? Es que en esos ejemplos Y Oaxaca, la fonética y la escritura Oaxaca se desconectan. era Huauyacac. Entonces se les hacía pues, dificultoso y decían Oaxaca con tu voz así. Sí, yo hasta pienso ¿no? que Malinche era Malinari, fíjate, yo así lo pienso. Por las siembras y del Tonalá, ¿no? Ujú. Se me hace que se llamaba Malinari. Y ya con la deformación pues, terminó siendo Malinari. Y ya con el desprecio hacia los nuestros, ya. Y con el bautizo, ya pasó a ser Marina, ¿no? una Doña fe. Marina. Sí, por eso. Con el bautizo ya le pusieron Marina, ¿no? ¿Por qué? Porque fue la mujer que encontraron primeramente en el mar, así viendo desde el mar. La esclava, hasta Eso no lo sabía. esclava. No Doña sabía que era Marina. una princesa.
Muy bien, pues muchos ejemplos como esos hay de la deformación. Y así con ese pensamiento medieval con el que llegaron, pues invariablemente lo que cabe en nuestro mundo es y lo que no, no es. Aquí tenemos entonces el concepto theos en griego, que se puede interpretar como Dios. Un ejemplo de ese Dios, por ejemplo, es Zeus. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Zeus, que se le conoce como el dios del trueno. Por otro lado, tenemos aquí el concepto Theo. No obstante, Theo no es una raíz en sí misma. Ahí les va a tradición oral. Esto está compuesto de dos palabras. Uno que es la palabra Tech y la palabra Oli, movimiento. Oli, Kiktosneki, movimiento. Y Wantef, Kiktosneki, piedra. Piedra, pero también fundamento. ¿Qué creen que sea una piedra en movimiento? O el movimiento de la piedra. Pues puede ser un planeta. Muy bien. Porque incluso los griegos sí hablan de eso. Les llaman los errantes. Y no es casual que Luna venga de lunes, martes venga de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter. No es ninguna casualidad. Muy bien. A mí, por ejemplo, me remite que podría ser una piedra de Temazcal también. Bueno, a un microcósmico. El Exactamente. microcosmos, claro. Un meteorito, ¿no? También Podría ser un meteorito, exactamente. Un malacate que genera trabajo. También. Sí, sí, también. Porque era piedra que Ajá, sí. el molino de las cosas. Ajá, sí, molino Y también. no creerás tú también que en un sentido muy profundo las construcciones piramidales tengan que ver con, obvio, ¿no? Con la piedra, pero así como que Para arrastrarles. Para allá, exactamente, para allá va. Que además no las ponían casualmente. O sea, eso de que baje Coculcán durante el solsticio y se vea una serpiente que baje con tanta precisión, Cálculos y de ingeniería y es porque sabíamos de lo que estábamos hablando. Justamente porque conocían esta piedra en movimiento. Así como puede ser en el micro, como un temazcal, puede ser también, por ejemplo, el centro de la galaxia. Eso puede ser una piedra en movimiento. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con respecto del Theos, el Dios? Bueno, entre muchas cosas, por un lugar para donde podemos ir, básicamente aterrizando esta diferencia y porque aquí no hay dioses, es porque los dioses necesitan de los seres humanos para su subsistencia. Si no hay seres humanos, no puede haber dioses. En cambio, la piedra en movimiento va a existir antes de los seres humanos y va a existir después de los seres humanos. Y los seres humanos existen gracias a la piedra en movimiento. Sí, adelante. Sí, de hecho, mucho se habla de que las abuelas piedras son eso, porque antes de que estuviéramos nosotros y ellas ya estaban, y cuando nosotros no estemos, ellas van a seguir. Bueno, ahorita me está cayendo el 20 de eso, bueno, porque somos constantes. No hay como una dependencia para vivir, ¿no? O sea, ellos van a seguir existiendo. De hecho. Estemos o no estemos, ¿no? De hecho, Qué bonito eso, ¿no? Es muy Exactamente. metafórico, muy, Sí, profundo, muy ¿no? profundo, ¿no? Porque además, fíjate cómo la sabiduría es constante, o sea, sí. De hecho, hay un canto muy bonito que se llama El Volcán, que habla de eso. Y permanece. En cambio, por ejemplo, en el caso de los dioses, recordando la mitología griega, que es de donde viene el fundamento de Dios, los seres humanos están en constante conflicto con los dioses. Tienen una relación de amor, odio, dependencia, incluso también de miedo, ¿no? También a través de ellos. Bellísimo. También incluso son manifestaciones de los seres humanos y del ego, ¿no? Podemos reducirlos a que son algunas manifestaciones del yo, del ego, de la individualidad como ser humano. En cambio, Theos no, Theos va más allá, ¿no? De esos aspectos egoístas de los seres humanos. Así es, entonces por eso nosotros no creemos en dioses, podemos llamarle fuerzas sagradas de la vida, como el agua, el fuego, el viento. ¿Sí? yo alguna vez escuché a un abuelo decir que con una armonía, o sea, yo creo que para que quedara un poco claro también se extendió a eso, una armonía, un teocalli, la casa de la armonía, donde se hacen ritos, ¿verdad? O el recinto de la piedra en movimiento. O el recinto de Y la yo por el sol también la entiendo como una iluminación. El Teo también lo siento, ¿no? Tonatiuh, Igual y si te vas a la lava, la esencia de la piedra fundida, el oro, ¿no? Que es como el Teotihuacán,
Teotihuacan, ¿no? Entonces dices, o sea, como el excremento que brilla, ¿no? Entonces sí está interesante, pues. Y la percepción, porque No lo sabía, pero le daban más importancia a las plumas de quetzal, al cacao, que al oro mismo. porque fíjate que, bueno, el profe Santos de la Cruz, él, por ejemplo, el Atecocoli, él no lo traduce como trompeta de agua, él lo traduce como huevo de piedra también, como una piedra huevo o un huevo piedra. Bueno, me llamó la atención porque él dice que es eso, el Atecocoli, La piedra. ajá, sí, como una piedra huevo. Y dices, pues ya que lo razonas, dices, pues sí está duro y sí, rígido, entonces, y si fuéramos un poquito más profundos, pues cuando silbas la piedra entra en movimiento porque saca la espiral. Genera el teotocoli, la piedra O eso quería aterrizarlo. También es el atecocólito, si lo vemos como un huevo piedra, es una piedra en movimiento. una piedra moviendo también, que se activa con el En aliento. rituales. Sí. En rituales de gran movimiento. O como dicen, no sé qué tan correcto es el término, chipantequis. Ese es un nombre para un tipo de fiesta. O sea, hay muchos tipos de danza. Vamos en silencio, ¿no? Muy bien. Bueno, Hasta aquí tienen algunas entonces del Teos. ¿Y por qué entonces que digan que Dios? Porque el Teos no tiene fundamento. Aquí está cómo rebatirles a las personas que digan que Teos es igual que el Teo del náhuatl. Pues no es cierto. Teo es una piedra en movimiento y es este principio sagrado del movimiento constante. Muy bien. Vamos a borrar. voy a luchar. Un poquito. ¿Ya tienen este vocabulario? ¿Ya tienen la lactomachio? Sí, sí. No vas a borrar lo de arriba, ¿verdad? Ah, como. Es que el charolazo está bueno. Nos vamos a seguir dando. ¿Qué moicuiloa? No, cachihuaylo. Ok, chicuali. ¿Qué más? Muy cuilona. Ok, chicuali. O cachihuaylo. ¿Qué más? Ok, chicuali. Ah, pero vamos a ponerla acá. Acá, así. Lo asocian. Ok, chicuali. Muy bien. Y pues vámonos entonces ahora a nuestra copia que tenemos aquí. Nuestra Amatontli Kikosneki Hoja. Sistema de escritura. Y bueno, observen aquí, vamos a ver en el primer recuadro los grafemas o grafías que se usan para escribir el náhuatl o el macehuatlactoli de la variante de Milpalta o Malacaxtepec Momoxco, que es lo que estamos estudiando. Obsérvenla bien, ¿ya vieron? ¿Ya la conocían? Por ejemplo, ¿tiene todas las letras? ¿Le falta alguna? Falta la B, porque Muy bien. la B grande, bueno, B de bueno. No tiene B. Pero no es que no tenga que le falte, sino más bien que el náhuatl no utiliza el sonido B. Muy bien. Y la R, ¿no? D tampoco. R tampoco. Muy bien. La R tampoco. La F. Tampoco F. Quema. Ayamo La tampoco. G tampoco. Quema. G. Ajo. G. J. ¿Qué es cierto de las 4 vocales? Pero la J sí se Un poquito más para allá. La J no está. No está, pues se la han agregado, digo. Quema. La J no está. Aquí también es, vamos a poner entre paréntesis. Y pues la K, ¿no? La K tampoco deberíamos de considerar. Quema. Muy bien. Muy bien. Y vean, entonces, ya que lo estamos viendo de una vez, observen las variantes que están abajo. Abajo tenemos Morelos, Puebla y Guerrero. Observen en qué se parecen y en qué son diferentes. En Morelos se usa la K. Que marcan Y en efectivamente. Guerrero. El sonido, para representar el sonido K, Ke, Ki, Ko, Ku. Pues todo así, cuali o cachicuali, ellos sí lo usarían así tal cual. Con K, quema efectivamente. En el caso de las variantes que tienen C, el sonido de Ke y Ki lo hacen con Q. ¿Ya vieron? Ah, es lo que sí, porque no está la C. Como en el español. Es que ahí ocurre, hay variantes que ocupan las reglas del español para representar sus variantes y otras que no. Pues pasa. Exactamente, por eso les invito a que no se casen con ninguna, si no va a ser un poco complicado. Mejor cómo suena. Vean cómo otras tienen, por ejemplo, ¿cuál otra?
Bueno, me parece que aquí ninguna tiene. Ninguna tipusa R. Quema, efectivamente, ninguna tiene R. Ni tampoco ninguna tiene B, ni D, ni G. La R es eminentemente castellana, ¿no? Totalmente, la R no existe en náhuatl. Es lo que decían de la J, yo. O sea, aunque no está, se la han puesto como saltillo. Quema como el sonido aspirado, como saltillo. Ja, G, como en Tlachtoli. En Guerrero no se usa la H. Quema, efectivamente, no hay H, solo está la U. Sí. Ah, sí. En ninguna de estas variantes, vean, se ocupa la W. Y ni hablemos de la ñ, ¿verdad? No, eso no, aquí no hay ñ. En todas se usa la H. No había ñoños. La H. La CH quema, la chache, chi, chu, La chu. T, pues es constante. Quema, efectivamente. Esas que tenemos en dobles se llaman consonantes dobles y se utilizan de esa manera porque ese sonido no existe en las consonantes simples en el español. En náhuatl esas equivalen a una sola letra. Tla, tle, tli, tlo, tlu. Por eso decimos tamali. Por ejemplo, también el tsa, tse, tsi, tso, tsu, también el li, la, le, li, lo, lu. Sí, anda, sí, tsa, tse, tsi, tso, tsu. Esa es una consonante en náhuatl. Muy bien. Y aunque todos lo representen de diferente manera, comparten los sonidos como el cha, che, chi, cho, chu. Tampoco también carecen de estas consonantes, efectivamente. Muy bien. Entonces, pues por eso no hay que casarnos con una. Ninguna está correcta, ninguna está incorrecta, todas están correctas y todas se equivocan al mismo tiempo. Tienen una razón de ser. Y pues bueno, vamos a entender por qué. Vamos ahora a ver este primer vocabulario. Tlachtolmachillo, vocabulario. Ah, no, esa es la palabra. Quema, vocabulario, moitoa, tlachtolmachillo. Yanhui, tlachtolmachillo. Nuevas palabras. Quemacatzi. Muy bien. ¿Qué palabras reconocen de estas? A ver, ¿conocen alguna? ¿No las conocen? A ver, léanlas en voz alta, por ejemplo, a ver cuál conocen. Yo comienzo con la primera. Chili. Chile, Pero atrás. Aquí están. Las que no contaban. Chile. ¿No importa el orden? No, no importa, no. Ah, están al revés. Ah, no, esta es aquí en la primera página, abajo del sistema de escritura. Aquí están. Nuestro primer vocabulario es Chile. Chile. No las veo. no las veo. Estas. Aquí está en Chile. Brinca no tengo. ¿Estas? No. Ah, de las mismas palabras de arriba. Quema, De las que Ah, se- pues sería, para mí sería clavi, tierra. quema. De no sería Owit. Podría ser camino. Ajmo. Hueso. No, ok. Pues, Ajmo. Ok, otro que llaman dos. Cali. Kilit, kelite. Kelite, quema, kilit, cali, quema. Sexé frío. Cali, construcción reciente. Sexé frío. Cese, frío. Frío, ok. Otro que viene la otro que. Carrizo. Carrizo. ¿Cómo dijiste frío? Cese. Cese, frío. Leica, ¿por qué? Tleica, ¿por qué? Muy bien, pregunta interrogativa. Otli, camino. O Otli es camino. camino. Leica, pero Leica es por qué le pregunto. Te pregunto. Tleica, ¿por qué? ¿Qué está bonito? Camino. Otri camino. Otli. Camino. ¿Qué está bonito? Acmo. No, ah, ok. Pero Otro que- Octli que, ¿Qué pájaro? así como suena Acmo, Octli, Quetzal, como hermoso. J, Octli, Te dije, coli, abuelo. Coli, abuelo, quema. Sácate. sácate. Zacate, quema. Cali, casa. Recinto, más que caso recinto. Ah, ok. Construcción. Hay otro que. Oh. Pues sí. Bueno, soy yo que está enfermo. ¿Qué es eso? Sí. Okachi, dice. Camotli. Oye, Camote. Puede ser camote o papa. Papa, quema. Hay otro que. O sacua, comida. Sacuani. Acmo. No. Shali, arena, Shali, arena, quema. Chihuahua es fuerza. Kuali, Chihuahua. Chihuahua. Hace. Hacer, Hacer, así es hacer. fuerza. Sí. Chihuahua. ¿Tendrá que ver algo con Chihuahua? Por ahí algo tiene que ver. Hacer. Kilit. Kelite. Quelite, quema. Puede ser quelite o verdura. Sí, verdura. Quelite. No me queda claro el quexa. ¿Sí, bonito? Quetza, acmo, es levantar. Quexa levantar. Levantar. Quexa,
no la conocía. Quetzal. Quetzal no. ¿No es belleza? Agmo, hermoso, moitoa, quetzali. Quetzal. ¿Cuál sí? Muy Quetzal. alzado. Quetzali es hermoso, precioso y cuacualtzin, bonito. Sí, bonito. Quetzal levanta. Shimoquetzal agua, se levanta el anagua. ¿Sacua es una bebida? Agmo No. es cerrar o dividir. Cerrar, dividir o separar. Sacua. Charco. Que macatzi. Ashosh. Camochtli también es color, el color morado. Camochtli. Es camoctic, el color morado. Camochtli, el sustantivo. Entonces aquí camochtli es camote o O papa. Dividir. Sacua. Es que es sacua. Sacua. Chalco. Chalco. Del Muquema, Chalco, el lugar Chalco. Que viene de Chali y el lugar Co. Vean las terminaciones que tienen las palabras. lugar arenoso, Como lugar de las arenas, lugar arenoso. playa. El quema indicaba un lugar de playa, una extremidad. Y entonces de ahí viene también jalpa, ¿no? Shalpa, Shalpan, Ya en el idioma macehual. Shalpan, Shalpa. Shalpan, lugar donde se levantan las arenas. No es sobre la arena. Puede ser como eso, o donde se levantan las arenas, o sobre las arenas también puede ser. O el paso de las arenas también puede ser pan. Paso. Incluso lo he visto como hasta el puente de en algunos lugares en la partícula pan. Muy bien, muy ¿Cuál bien. bien? Puede ser, bueno, más que bien, justo. Recordar que en náhuatl la palabra o el concepto bueno o malo no existe. Agmonca, bueno ni malo, lo que existe es lo justo y lo no justo. Quali, justo. ¿Cómo sería lo no justo? Como cuál. Amo quali. ¿Cuál? Amo quali, quema. Ashoshko, muy bien, ¿a qué le suena el ashoshko? Hijo, es que estoy con el prefijo ar de agua. ¿Qué Con más? lugar. Pero me está haciendo ruido el shosh. Shosh, muy bien. Y también el final, vean cómo termina. ¿Cómo? Lugar. Quema. Lugar, pero de agua ¿qué? ¿Que se mueve o el centro? O simplemente el lugar de agua. Digamos que de shoshoa, que brota. Ah, brote. Brota. ¿Dónde brota? El Manantial. lugar donde brota el agua. Manantial sería como Amellán. ameyal, ajá, este sería como, Es otra cosa. como que brota, pero como tipo ojo de agua. En shoshoa es como que sale hacia arriba, como ¿Como Heiser? más o menos como esa idea. Como una fuga. Como algo así. Un chorrito. Entonces, puente. Más o menos como esa Bueno, idea. se interpretaría así como con un chorro. Exactamente. Brotando. Como que brotando. Dice Sí, porque un manantial no sale hacia hasta arriba, ¿no? Como que va despacito. Es sereno, ¿no? Ah, exactamente. El de Shoshua es así como que brota y salpica. Sí, Aquí como hubo tres muy famosos. como los, Ahí se- las termales. Ah, sí, exactamente. Sería- Ashoshko. ¿A qué le suena? ¿No suena nada parecido? Ashoshko no es Eso no como la Mixcali, un ¿no? chorro de agua. Donde brotan las almas, se puede interpretar donde brotan las las almas. fuentes. Las aguas. Más o menos. Sacato, zacate. Sacate. Pero Ashoshko no le suena parecido. Es justamente una de estas palabras deformadas. Este es su nombre original. Atum, atum, shosh, ¿A qué le suena en español mexicano? ashoshko. Ajusco. Exactamente, es el Ajusco. Es el nombre original del Ajusco. Ashoshko. Te digo que lo reformaron. Y a mí Pero lo que más. entonces a mí se me es da chorro, ¿no? ajusco. No, y Ashosh. el ajusco es donde brotaban aguas así. Más bien, Ashoshko es donde brotan las aguas así. Ajusco es la hispanización de un término en náhuatl que cambió totalmente su forma Y su significado. y su significación, porque de ahí se pierde totalmente su etimología. Ajusco, ¿qué es? ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa? Ah, Ashoshko. ¿Qué es el amaranto? Wautli, quema amaranto. ¿Cuál? Wautli. El este. Lo interpretan, hasta que la fui armando. lo interpretan como amaranto, pero es mejor interpretarlo como la inmortal. Que el amaranto es muy hispano. Estuvo a punto de su No, bueno, sí, pero extinción. es bueno. Que sí, estuvo al borde de la extinción. Estuvo al borde de la Owi. Owi. Oh. Neki tosneki owi.
Sí, he escuchado mucho. Owi. Miren lo que es esto. Oxli, Quitosneki camino. Owi, Quitosneki difícil. A ver, ¿cuál sería? Owi, difícil. Aquí están, son todas las palabras que estamos viendo aquí. Todo este vocabulario, sí. Ah, sí, aquí está. Quema, Owi, difícil. ¿Qué muestra fácil y palmacehuatlactoli? Fácil. Con tacha. ¿Qué muestra fácil? Ah, muy bien. ¿Recuerdas? ¿Cuál era? Amonigmati, no sé, no lo conozco, no lo siento. Muy bien. ¿Cómo que muestra fácil? Fácil. Ocurre casi lo mismo que con justo. Ah, Y sí, lo no sería. Ah, ok. Ah, Ah, pero- pero como a Ubi. Otro, ok. Ajmo, Owi, quema. Ah, En náhuatl no hay cosas fáciles. Hay cosas que no son difíciles. Ajmo, Owi. Y el sonido se va junto, o sea, aunque sea el doble O, se va, perdón. Ajmo, Owi. Muy bien, se juntan y se alargan. Cuando dos vocales se juntan, se alarga el sonido. Ajmo, Owi. Ajmo, Owi. Quema, muy bien. Ajmo. Ajmo, Owi. ¿O no sería válido quitarla? ¿Cómo decir Ajmo, Owi? Ajá. También. Como en el altar. Pero recuerden que nuestro náhuatl tiene que ser sonoro, bonito, musical. Ajmowi. Bueno, si para ti suena bonito Ajmowi, Bueno, suena práctico. adelante. Ese es tu náhuatl, ese es tu náhuatl. Ah, a lo que iba hace rato, Ese es Salomón. yo me di cuenta de chico cuando estaban todavía los guajoloteros en ermita y luego los delfines y ballenas, que un regente, no me acuerdo si fue parte de, antes de Juan González, el Uruchurtu, Pero es profesión. que castellanizó Iztapalapan Con X. y puso con Z, Iztapalapan. Y así le hicieron a Iztacalco y a Azcapotzalco y a Netzahualcóyotl, le quitaron la T, le quitaron... Sí, es una duda que yo he tenido porque. Y qué feo, porque como mexicanismo, el vocablo, la RAE ni lo pela, no lo conoce. Yo creo que si sugerimos eso a este gobierno que está de turno, yo creo que sí les regresa. Bueno, yo por querer defender, no hacer que vuelva todo esto a mi México lindo y que herido, porque ahorita está herido, ¿no? O mejor que vuelva la pictografía. Sí, también, ¿no? Y al volver la pictografía, ya no viene tanto el uso del diccionario de la RAE. Ya nos Es que olvidamos de es ellos. sinónimo, es que en sentido figurado, es que metafóricamente, es que Ah, sí, depende de RAE. qué quiso decir el autor. ¿Sabes qué? Ahí está. Que tú no lo entiendas. Y no tú lo vas a envolver en una cosmogonía que dices, Acá te escapas. ya descansamos la Póntele la acá. mexicayotl. Muy bien, así justamente, poquito a poco en eso estamos. Muy bien, qué bueno, me da muchísimo gusto. Entonces, ya tenemos todos, ¿no? ¿Qué más? Muy bien. Observen las terminaciones, vean las terminaciones de las palabras. Sí, No sé si conozcas o a lo mejor tú, amigo. ¿Me ¿Qué? repites tu nombre, por favor? Joan. ¿Armando? Top Fíjate, mi tocayo y se me olvidó. Bueno, mi nombre de no esclavo es Chico Mentado. No sé si conozcan, porque está muy inmiscuido mi cuñado en todo esto ¿Cómo se llama? de mascales y fuego nuevo. Le dicen el jefe Toño. Romo. Ya ves que dicen tu jefe y ahí. No, sí, ahí ya hay un Hay dilema. una discrepancia. Sí. Yo no le obedezco a nadie. Sí, porque yo agarré y le dije yo a él, tuve una plática con él, digo, para mí no es el jefe Toño, digo, porque en lo antiguo no había una... No, mira, Para desde el momento en sí. que no tiene una siembra. Entonces, a ya lo que mí me voy, está diciendo, a lo que voy es esto, que sacamos muy buenas pláticas constructivas para venir a infundir eso. Si tú eso lo enseñas en el kinder y en la primaria, los 3 primeros años de primaria, enamoras a los niños y los niños te vuelven a sacar pecho. Y cuando quieran una carrera no van a querer ser narquitos, influencers,
cantantes de Van a estar danzando, ¿no? van a estar danzando, Sí. van a estar practicando, van a estar tener un contexto mejor de la naturaleza y va a empezar a desplazarse el capitalismo, ¿no? Por decirlo así, el neoliberalismo, ¿no? Yo siempre he dicho que la lectura promoviendo la lectura, incúlcala a los niños desde esas edades. Luego preguntan, oiga, ¿a qué edad es conveniente leer? Porque no sabe. A la hora que guste hay libros que nada más son dibujos, y si les enseñamos eso, ellos mismos van a inventar sus dibujos, sus historias, y se van a atrapar. Y una vez que se atrapen, van a empezar a agarrar lo que es la enseñanza de nuestro pasado, de nuestro verdadero. Qué padre, ¿no? Luego les digo yo, mire, desde que están en el vientre usted puede leer y él va a escuchar, el producto va a escuchar la calma, el énfasis, las emociones que usted sienta en la lectura. Y si la practica en voz alta, Pero es te que es va a uno de transmitir. adulto que tiene esa responsabilidad. Sí, pero como adulto, exactamente tú lo acabas de decir, como adulto, y tener ese trabajo y responsabilidad, lo vamos a tener que inculcar. Y además es una retroalimentación, porque los niños también te enseñan. Sí, se aprende de ellos, son grandes maestros. Vean las terminaciones, observen. Eso va a ser importante. El náhuatl es una lengua silábica. Entonces, esa va a ser una herramienta que nos va a permitir entender lo que podemos llamar en raíces o las partículas. Aquí, por ejemplo, vean. Pla, li. A, ka. Sa, ka. Tlei, ka. O, ui. Ohtli, Huautli, Camochtli, Chalco, Ashoshko, Cali, Charli, Kili, Quetzal, Zacua, Cuale, Sesek, Cole, Chihuahua, Chili. ¿Qué terminaciones encontraron? Cli, li, L, La tele es muy... Qué mami. Ui, cli, li, Co, cli, TLI, Quema muy bien. co, La terminación con Ui, Ua. co, sa, y A. Muy bien, Okachi cuadre. Pues vamos a empezar con nuestras primeras dos categorías gramaticales o accidentes gramaticales. Si bien es cierto que el náhuatl no tiene una gramática como en el griego o el latín, hay algunas coincidencias o cosas que sí encuadran, que sí se pueden ser, digamos, intercalables en un idioma y otro. Uno de ellos es primeramente el sustantivo, nombre, entidad, o en náhuatl, moltoa tocae, siembra. Tocae, siembra, nombre o entidad. En mexicano, en lengua mexicana, toda siembra, nombre o entidad se va a identificar por la terminación del sonido tle, la terminación li o la terminación tl. A ver, dame un ejemplo que termine con TLI. T-L-I, Tosti. Toshli. Toshli. Muy bien. Toshli. Quema con LLI. Tamali. Tamale, quema. Malindoli, que la hacías hace rato. Ah, bueno, Mali. Y con TL. Tepetus. Ispaci. atl, la partícula más pequeña, atl. Atl. Vamos a usar una palabra un poquito más larga. A ver. Náhuatl. Náhuatl. Vamos a usar la palabra náhuatl. Andas, ejecatl. Quema, cachicuale. Esto hasta aquí, esta parte. Muy bien. De una manera muy formal, a los sustantivos que acaban en TLI se le llaman sustantivos vocálicos. A los que terminan en LLI se les llama sustantivos linguales. Y a los que terminan en DL se les llaman consonánticos. Escúchala, no los alcancé a notar. Que casi oxepa.
Josefa. Los que terminan en TLI se llaman sustantivos vocálicos. Vocal. ¿Qué más? Los que terminan en LLI, linguales. Iguales. Y los que terminan en TL, consonánticos. Así es. Hay quienes dicen que existe una cuarta terminación, que es la terminación in, como en Olin, Huetzpalin, a veces lo han escuchado así. No obstante, en O los plurales, ¿no? No. Por ejemplo, tamali, O sea, en ti. tamalti. Ahorita vamos para allá, vamos para allá. Permítame un segundo. Sí, pero ajá. Demasiada información. La terminación in, luego lo usan como sustantivo. Está muy escrita en las fuentes bibliográficas, pero no es propia de nuestra lengua. Solamente estas tres terminaciones. Gema, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? Li, Pues que a veces el in también lo marca como artículo. li, Ah, Y a veces como dentro de. muy bien. El dentro de es como del inglés. Sí, a Eso eso me es muy refiero. inglés. Como artículo, como en Xochitl y Cuica. Ya no me quiero ando influenciada. ¿Esos T son prefijos? ¿Estas? No, el in. Bueno, es que aquí estamos hablando sobre que hay autores que dicen que esta es otra terminación de sustantivo, como en Huetzpalin, Olin. Pero hay maestros que han estudiado ya presencial, en Macehuatlactuli, que dicen que aquí el in no va, esta no es propia de nosotros. Que esa ya es una invención nueva, colonia. Muy bien, Okachicuali hasta aquí abrió, ¿verdad? Mira, ahí tenemos otro que... Cachicuali. queremos más a Pero ya son menos, ya son menos. Muy bien. Ya llevas Yo menos. también ya pagué muchos, ¿eh? Ahora yo soy el que no Fue me mi queda la primero que pata. se Muy bien, Es que algo te anglosajona. totalmente. Es que es de la influencia Lo peor cultural. de todo es que ya entró subconsciente. Ya lo damos, ya está Bueno, es que normalizado. Y ya agarras y. No, bueno, es que yo sí hablo. Entonces me cuesta trabajo a veces hacer la separación. Muy bien, por otro lado tenemos la terminación co, la terminación i y la terminación a. La terminación co nos va a indicar un lugar, es un locativo. Luego los vamos a ir viendo, solo es para que los vayan ubicando. ¿Qué lugares se conocen que terminan en co? Chaco, Acapulco, Coacalco, muy bien, Ocachicuali. Y tenemos los que terminan en i y que terminan en a. Esos son verbos. En náhuatl, todos los verbos terminan en a, i o o. Esas son las terminaciones verbales en náhuatl. O, a, i, o. a, in, I, i, o. O. Terminación vocálica. En náhuatl los verbos terminan en vocal. Como por ejemplo, quetzal, exactamente. Cuica, canta. Zacua, cierra. Tlacua. Tlacua, come. Ni tlacua, yo como. Choca. Ni choca, yo lloro. Huetzca. Quema, ni huetzca, yo sonrío. Muy bien. Entonces, qué bueno, ahí está. Hasta esta parte, ¿alguna duda, algún comentario? sí, Adelante. que me doy cuenta que ustedes ya van más avanzados que yo. Sí, yo también. No, todos. O sea, Pues ella, ¿quién sabe? Yo lo estoy oyendo y no comprendo, pero ya le voy agarrando cuando repiten 2, 3 veces. Quema, tocar chicuari, así es. Yo porque lo he mecanizado con los cantos. Quizá ya te toca chocando y palpando quizá. Cuando sí que es que me chocando. Nada más dame tiempo para aventarme mis canciones, aprenderlas. Muy bien, entonces las terminaciones de verbos las vamos a ver en otra ocasión, solamente ya para que las vayan conociendo. Ahora vamos a concentrarnos en esta primera parte de la entidad, que son los sustantivos o entidades, que es nuestro primer paso. Sustantivos. O entidades, tokai, que son todos los que terminan en estas palabras. Detéctenlos aquí, vamos a usar el vocabulario de nuestra página. Sí. Muy bien. Vamos a ver, porque ya veo que tienen muchas ganas y son muy inteligentes, el primer modelo de pluralización. No estoy tan seguro de eso. Yo tengo un idea de eso. En náhuatl existen muchas formas de hacer plural en las cosas. Es importante mencionar que en náhuatl también los sustantivos o siembras se aglutinan, nos indican el género de las personas
y el número de las mismas. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener el verbo, aún no lo vamos a ver, pero el verbo siempre va a indicar un tiempo, un modo y una voz, es decir, los verbos se conjugan. Un sustantivo se aglutina y un verbo se conjuga. Un sustantivo no tiene tiempo, ni tiene tampoco una manera de ser realizado. Por ejemplo, decimos toshli. Un toshli no está en el pasado, presente o futuro. No decimos yo toshli, ¿no? Yo conejo, ¿no? Tu conejo, el conejo. Que macatsin. Que el español se presta mucho para eso. Inventar los verbos. Conejear. Por ejemplo, puede crear. Sí, yo conejeo. Yo no, pero la rata sí. Yo conejeo. Por ejemplo, exacto. En náhuatl no ocurre eso, ¿no? Se podría hacer, pero Sí. seguro hay una palabra que ya explica esa acción. Y aparte no encajaría en la esencia del habla, de la lengua. Que macatsin, efectivamente. Entonces, muy bien, existen muchas formas de pluralizar y aquello que se pluraliza efectivamente son los sustantivos o toca. Muy bien, vamos a ver entonces la primera regla de pluralización. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos, pues. Entonces tenemos la palabra toshli. Los sustantivos que terminan en TLI son aquellos que son vocálicos. Muy bien. Cada vez que vayamos a hacer uso del sustantivo en náhuatl, vamos a hacer nuestra primera regla. Primero vamos a dividir la raíz y la terminación. Vamos a separarlos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos van a quedar dos elementos. Siempre nos va a quedar una terminación y una radical con el guayo. Nel guayo. Raíz o radical. En este caso es tosh. En el caso de los que terminan en LLI o linguales, se quita una L y la I y se deja un sonido de L al final. Tamal. Ahí tenemos la raíz. La raíz entonces es tamal. Y en el caso de los que tienen TL ocurre lo mismo. Separamos y nos queda ejeca. ¿Tamal es raíz o radical? Nelguayo, aquí está, Nelguayo, raíz, o puede ser fundamento, raíz o radical. A ver, una pregunta, que de ahí vienen las derivaciones, como Ejecatepetl, Exactamente. no, ¿cómo dicen Ejecatepetl? ¿Cómo se llama? Ecatepetl. Ecatepec. Ejecatepetl. Exactamente, me dio a toque. Oh, fue muy profundo eso. Se me salió de muy profundo. Efectivamente, de ahí viene de la división entre las Es que terminaciones. entré en un estado de iluminación. Sí, no como cuando encontramos ese, ay, sí, Sí, el eureka, ¿no? Exactamente. Y entonces, siempre que vayamos a enfrentarnos al náhuatl, comencemos a adentrarnos en nuestra lengua, encontrar estas raíces. ¿Por qué es importante? Porque estas son invariables, ya no se dividen en menos partes, ¿no? Son las partes elementales. Tamal, Quema, muy Y bien. justifican decir algo, ¿no? Exacto. Entonces, en Podrían justificar realidad el- lo que termina El la prefijo. terminación, lo que tiene antes de la terminación es la raíz. Exactamente. Justo. Todo lo que no es la terminación es la raíz. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en lengua náhuatl ocurre que nosotros aquí tenemos toshli, conejo. ¿Qué pasa? Que cuando lo queremos pluralizar, vamos a hacer lo siguiente. La terminación va a cambiar por la terminación tin. Tamales, tamaltin. Bueno, ajá, exactamente. Pero eso solo va a aplicar para los sustantivos que estén en TLI y en LLI. Aquí también aplica tamaltin, Caltin. caltin, muy bien. Pero los sustantivos que acaben o que son consonánticos, la terminación del plural es me, quema. Yo tuve la oportunidad de leer la novela esta de Gary Jennings, de Azteca, Muy mala.
que después hizo una trilogía de Azteca, Sangre Azteca y la otra no me acuerdo, ¿no? Pero ahí aprendí un poco. Obviamente no son fuentes gramaticales, no son fuentes históricas las novelas, aunque sean de género histórico, no son fuentes. Pero de ahí aprendí mucho, pues esto, ¿no? Por ejemplo, el término macuahuitl, el macuahuime, ¿no? Es como un arma, ¿no? ¿Qué Ajá. más? Muy bien. Que son los garrotes. Entonces yo me estoy relacionando ahorita, trayendo todo eso acá y aterrizándolo. Fíjate que está Muy bien, vamos para allá. muy bien. Tleika Quitosnequi tierra. ¿Qué muertoa tierras? Y Panmacehuatlactoli. Tlaltín. Tlaltin, quema. Tlaltín. ¿Qué muertoa carrizos? Y Panmacehuatlactoli. Sería Acame. Acame. Quema. ¿Qué muertoa caminos? Y Panmacehuatlactoli. Ohuime. Caminos. Ohuime. Owi difícil. Ah, sí, sí. Octin, quema. ¿Qué muertoa amarantos o inmortales? Y Panmacehuatlactoli. Waftin. Quema. ¿Qué muertoa camotes o papas? Y Panmacehuatlactoli. Camote. Camortin, quema. ¿Qué muertoa recintos, construcciones? Calti. Caltin, quema. Arenas. ¿Qué muertoa arenas? Shalti. Shaltin, quema. ¿Qué muertoa quelites o verduras? Quilime. Quilime, quema, quilime. Quilime. ¿Qué muertoa buenos o justos? Y Panmacehuatlactoli. Quetzame. Cualtin, bueno, justo. Quema. ¿Qué muertoa ancianos, abuelos? Y Panmacehuatlactoli. Coltin, quema. ¿Qué muertoa chiles? Y Panmacehuatlactoli. Muy bien, ahí están. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario de esta parte? Pues, déjenme parejo. Bueno, sí, yo tengo uno que, bueno, no se mencionó, pero que yo lo conozco, que llaman la reduplicación silábica. Por ejemplo, Chimalpopa, Muy bien, sí, ese es justamente el segundo modelo de pluralización. Cocone. Más tarde. Más tarde, sí. Vamos, Vamos a ahorita me puedo decir. quema, efectivamente, ese es el segundo modelo de Pero muchas pluralización. veces con el cerebro. Muy bien, aquí está. Y esto lo vamos pues a practicar. Quema, por ejemplo, Huehuemexicayot. ¿Qué es muertoa antiguos mexicanos? Y Panmacehuatlactoli. Huevo mexicayo. Huehuemexicayome. Yome. Yo. Recuerda la terminación de. Sí, Pero ¿qué pasa? Abuela. ¿Qué muertoa Sí. abuelas? Sí. Sixteen. ¿Qué muertoa abuelos? Colti. Muy bien. Es importante mencionar que muchas variantes que se hablan del náhuatl indistintamente utilizan una terminación para todo tipo de sustantivos. Por ejemplo, hay unos que no dicen ejecame, sino que dicen ejecatin, acatin. Sí, es lo que te iba a comentar ahorita, que muchos dicen que es válido manejarlo como queramos. Indistintamente, efectivamente. Hay otras variantes donde solamente tienen la terminación me para todos los sustantivos. No dicen toshtin, dicen toshme, tamalme, colme. Entonces ahí hay que estar muy atentos, muy atentas. Por eso es importante la terminación. Es lo que nos va a indicar. Así, ¿quién sabe de qué estén hablando? Pero sé que están hablando del viento, de un tamal o de un conejo. Ay, es que no le entendí. ¿Qué dice? ¿En cuál? Nelhuayot. Nelhuayo. Es Raíz. Es el raíz. Raíz. Conociendo la raíz, ya digo me, pero yo sé que no, me y es plural. Quema, efectivamente. Exacto. ¿Quién sabe qué esté diciendo? Pero si termina en me, como por ejemplo xochime, flores. Las flores. Quema casi. Pero ahí en Huevo. Huehuemexicayo, la raíz no sería Huehuemexicayo, porque es como compuesta. Muy bien. Pero siempre Mexicayo. muy bien. La terminación de la última palabra es la que va a regir a toda la palabra. Entonces la raíz es toda la palabra.
Es la terminación, exactamente. La raíz toda. Toda esa sería una sola Huehue letra. mexicayo. Mexicayo, exactamente. Por eso antiguos mexicanos, toda huehue mexicayome. Mexicayome. Muy bien. ¿Alguna otra duda? De un segundo, le pegamos al siguiente nivel. Vamos a lo que sigue. ¿Falta la parte de atrás? Ah, y por ejemplo, lo que viene abajo de estas diferentes variantes del náhuatl es, de acuerdo a esto, elegirlo de dónde es. Exactamente, ¿a qué variante ¡Ay, pertenece? qué bonito! Ay, qué bonito. ¿Cuál? Déjenme aprender. Tema, muy bien. La página 1 de página. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario de la parte de la lengua? Porque esto solamente es de la parte de la lengua. Tema, Acmo, Sancuayotica, más o menos. Aquí nada más en sustantivos o entidades no tienen tiempo, no tienen persona, No, tampoco tienen no persona. tienen persona. Tampoco tienen voz, ni modo. Tampoco tienen modo. ¿Cuál? Los sustantivos, toca, No tienen modo, ni qué otro. ni voz tampoco. Ni voz. ¿Cómo es la voz? La voz es quién está haciendo la acción. Por ejemplo, tenemos dos voces. Como el sujeto. Voz activa o voz activa. Ah, O voz pasiva. pasiva. Exactamente. O voz neutra. Voz activa, yo hago la tarea. Esa es una voz activa. No carece de eso porque no hay ni tiempo o modo de voz. Solamente es el nombre. Nombre, siembra o entidad. Entonces carecen de voz, Ajá. modo Y de tiempo. y de tiempo. Exactamente. Una forma más simple, los sustantivos se aglutinan o se declinan y los verbos se conjugan. Un sustantivo no se conjuga. ¿Se aglutina? ¿Se aglutina? ¿O qué? Declina. O se declina. ¿Cómo es se declina? Aglutinar es cuando se junta, declinar es cuando termina. Quitamos una, es esto justamente, cambiar las terminaciones Ah, sí, se ¿Cuál? separa. para cambiar el sentido de la palabra. Por ejemplo, aquí estamos declinando. Sí. Es lo que estamos haciendo, eso se llaman declinaciones. Entonces los sustantivos se aglutinan o declinan. O Y declinan, los verbos se conjugan. se conjugan. Exactamente. Y eso sí tienen tiempo, Y eso es modo y voz. tiempo. Exactamente. Yo alguna vez, hay temporaditas, ¿no? De repente escribo algo y pues es poesía. De repente escribo algo y son fábulas. Me enamoré de mi cultura y dije, pues me hago llamar escritor mexicano, pero tal cual lo quise hacer. Pero ya fui ahondando y me quité el tlacuilo mexica y nada más me dejé mi seudónimo porque no me sentía digno. Involucra muchísimo que yo me quedé corto y quizá no con dolo ni con cierta soberbia, pero quizá quise enaltecer es que yo era mexicano escribiendo, pero no les, conciencia. Pero no, no les pisé los talones. pero a no los como un tlacuilos, tlacuilo. No, en eso está. nada. Entonces lo suprimí, lo omití, ya lo dejé. Qué bueno. Sí, Y ahora, sí, ahora que pueden estoy explicar. haciendo esto, Ya vamos, es el primer paso, es la puerta de entrada. Vamos a donde dice numerales en el sistema vigesimal nahuatlaca. ¿Dónde dices? Aquí en esta parte. Un poquito de es que lo tengo cuadritos que tenemos por acá atrás del tríptico. Vamos a adentrarnos a lo más interesante. Se los voy a leer y repiten después de mí. Acle, Acle, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignahui, Maclacli, Maclacli Guanse, Maclacli Guanome, Maclacli Guanyeyi, Maclacli Guanahui, Castoli, Castoli Guanse, Castoli Guanome, Castoli Guanyeyi, Castoli Guanahui, Sempuwali. Muy bien, aquí están nuestros primeros 20 números. ¿Quién ya se los aprendió? ¿Quién ya se los sabe? Almansi ya se los sabe, ¿verdad? Ya.
¿Ya? Sí. A ver, adelante, venga, revisar el 20. Dice, Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicoase, Chicome, Chiyeyi, Chinawi, Maclacli, Maclacli Guanse, Maclacli Guanome, Maclacli Guanyeyi, Maclacli Guanawi, Cachtoli, Cachtoli Guanse, Cachtoli Guanome, Cachtoli Guanyeyi, Cachtoli Guanawi y Sebobali. Ok, Chicoal. Muy bien, ahí está una cuenta, o unidad de la cuenta, o 20. ¿De qué número empezaste? Del 1 al 20. Te falta el 0. Bueno, cero, sí, bueno, para mí 0 sería ay, ¿cómo se dice? Ahorita se me olvida. Atle. 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 O puede ser 0 o puede ser nada también. Yo lo había oído como, ay, esto donde manejamos la nada. Amitla. Limbo. Ajá, sí, como mi clan. Como mi clan lo neutro, lo que no se mueve, lo que está estático. Lo había oído así también. ¿Qué más? ¿Quién se los aprendió? ¿Quién quiere intentarlo? Yo. A ver, venga adelante sin ver hasta donde se acuerde, a ver. Sin ver. Antes de que empiece, compañero, ¿Quieres ser? Matlacli es con apóstrofe. Muy bien, aquí lo pone con apóstrofe, pero esto equivale al sonido de la H o el sonido de la J. Es sonido aspirado. Matlacli. Entonces es con H. Matlacli. Bueno, ese podría ser con H, pero más como sonido aspirado, así acuerdas. Matlacli. Como en Tlachtoli. Matlacli. Tlachtoli. Maclacli. Así es. Y son Entonces ese apóstrofe que tiene ahí es como la Maclacli. como la J o el H. Exactamente. aspirada, lo tenemos que decir. Exacto. Yo ya estuve todo el día. Exactamente. Matlacli. Matlacli. Muy bien. A ver, adelante. Chiquipowa. Sin ver, a ver los que recuerden. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicoase, Chicome, Chicuey, Chiconawi, Matlacli, Matlacli Iguan Se, Matlacli Iguan Ome, Matlacli Iguan Yeyi, Matlacli Iguan Nawi, Matlacli Iguan. Ahí ya es el Ya me equivoqué. ¿Qué más? Castoli. Castoli, muy bien. Muy bien, hasta el 15. Qué padre sentir esto. ¿Qué más? ¿Quién más quiere intentarlo? Adelante. A ver, Almanzin, a ver hasta donde llegue. A ver, venga. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicoase, Chicome, Chicueyi, Chinawi, Matlacli, ¿Qué más? Matlacli igual Se, Matlacli igual Ome, Matlacli igual Yeyi, Matlacli igual Nawi, Castoli igual Se, Castoli igual Ome, Castoli igual Yeyi, Castoli igual Nawi, Te doy una pista. Ok, se puede. Muy bien. Se Sí. puede. Muy Yes. bien. ¿Cuál se pegaba? Por ahí oímos. Nosotros aplaudimos así en agua. Qué mal. Yo no me acostumbro a Qué mal. ¿Qué más lo quieren intentar? ¿Quién se lo sabe? Esto nos lo tenemos que aprender. ¿Y saben qué más nos vamos a aprender? Nos vamos directamente al Tonalpowali. Chiquinonoxa, Satepan Nehuatl, vamos a repetir después de Visipacli, Zipacli, Jeca, Jeca, Cali, Cali, Huetzpali, Huetzpali, Coa, Coa, Niquistli, Niquistli, Masa, Masa, Tochtli, Tochtli, Ah,
Itzcuintli, Itzcuintli, Ozomatli, Ozomatli, Marinali, Marinali, Aca, Aca, Ocelot, Ocelot, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tepa, Tepa, Kiawi, Kiawi, Shoshi. Shoshi. Muy bien, se los presento, ya los conocían, si no se los conocían les presento a los Tonalti. Tonaltin, aquí están. Ah, esa canción es buena. Tonaltin, vean con la terminación tin. Tonaltin, quema. Sí. Quema, ¿se pueden identificarlos todos? ¿Los conocen? Tonalpowali, entonces es singular. Quema es singular, y pero Powali, Kictosneki cuenta, como en Sempowali. Ahí también tengo la partícula Powali, que puede ser cuenta o lectura. O Nepohualchitzin. Ahí también tenemos la partícula Powa, cuenta o lectura. Powa. Chiquipowa, lea. Chiquipowa. Chiquipowa, lea. Muy bien. ¿Quién ya se los aprendió? Yo, A ver, adelante. pues así Sin leer, pero sin ver, sin ver. Ah, sin ver. Sí, ya de No puedo ver el memoria. muñequito, aunque lo más lejos. Nada, directo, así sin ver Ah, es nada. que con el muñequito así me guío. Sí, Viendo sí. la cuenta de la forma. Pues ese